Bienvenidos a nuestro podcast Explorando la Personalidad, Teorías y Evaluación. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la personalidad humana a través del tiempo. Los saluda su amiga Katia. Y por este lado les saluda su amiga Sabina. En esta ocasión estaremos explorando las diversas teorías y métodos de evaluación para entender cómo hemos conceptualizado y medido la personalidad a lo largo de los siglos. Bueno, para empezar a hablar respecto al tema de la personalidad, me parece congruente dar una pequeña definición para saber a dónde vamos, aunque creo que ya podríamos tener aunque sea una vaga idea de qué es la personalidad, ya que todos tenemos una. Me parece bien, Kat, pues según John Darley, la personalidad es un patrón distintivo del comportamiento que caracteriza la adaptación individual a determinado ambiente y que dura toda la vida. Es decir, que la personalidad es una combinación de habilidades, pensamientos, sentimientos y su comportamiento se caracterizan a un individuo, algo así como un sello distintivo, aunque algunos aspectos de la personalidad tienen bases biológicas y hereditarias. La personalidad va desarrollándose con el paso del tiempo, por influencias sociales e igualmente culturales, que pueden actuar de forma consciente o inconsciente en el individuo. Así es. Sin embargo, a lo largo de la historia se le han dado diferentes definiciones y atribuciones a la personalidad, por lo que se dice que el concepto personalidad, desde un punto de vista etimológico, guarda una relación histórica con el término persona, que viene del latín persona, que hace referencia a las máscaras teatrales que utilizaban los griegos para cubrir sus rostros, logrando representar distintos estilos de vida, sin dejar de ser ellos mismos. Es decir, asumían diferentes personalidades dentro de una misma persona. Por otro lado, también se le ha buscado explicación al comportamiento de las personas. ¿Te parece si vamos hablando sobre cómo eran estas formas de ver la personalidad a lo largo de la historia? Claro, me parece muy bien. Comenzaremos por las primeras ideas sobre la personalidad en la antigüedad y avanzaremos hasta las complejas teorías contemporáneas y las herramientas de evaluación que utilizamos hoy en día. Nos tenemos que remontar hasta el año 5 a.C., cuando Hipócrates propone la teoría de los 4 humores. Básicamente, esta teoría nos dice que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas, conocidas como humores, y que se debían de mantener en equilibrio para evitar todo tipo de enfermedades tanto del cuerpo como del espíritu. Los humores fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Es muy curioso cómo había una estrecha relación entre los humores y los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Además, a esta relación se le atribuían otras tantas cualidades: caliente, frío, húmedo y seco. Entonces, para recapitular, la bilis negra era una sustancia vinculada al elemento tierra, cuyas propiedades eran el frío y la sequedad. La bilis amarilla corresponde al elemento fuego. Las cualidades de esta personalidad eran la calidez y la sequedad. Por otro lado, la sangre era una sustancia vinculada al elemento del aire, cuyas propiedades eran la calidez y la humedad. Por último, la flema estaba relacionada con el agua, cuyas propiedades son el frío y la humedad. Pero, a ver, Kat, explícame de qué forma se relaciona esto con la personalidad, porque hasta este punto sigue siendo algo confuso. Para entenderlo mejor, tenemos que avanzar un poco en el tiempo hasta llegar con el filósofo Galeno. Él decía que las personas con humor sanguíneo eran alegres, optimistas, con tendencia a expresar su cariño por los demás y con seguridad en sí mismas, mientras que las personas como más melancólicas tenían un temperamento definido por la presencia de una gran cantidad de bilis negra. Su temperamento asociado es triste, con sensibilidad artística y fácil de conmover. Por otro lado, el flemático, es decir, el correspondiente al humor de la flema, eran las personas asociadas con un temperamento de frías y racionales. Ahora sí que él sería el frío y calculador, como MP3. Finalmente, tenemos a la bilis amarilla, y el temperamento relacionado serían las personas apasionadas, de enfado fácil y con una gran energía. ¿Tú cómo ves esto, Kat? ¿Qué tipo de persona serías en el siglo V? Definitivamente yo sería una persona con gran cantidad de bilis negra.
De verdad me parece muy curioso cómo se atribuían estas características de acuerdo al elemento. Sí, es muy curioso. Creo que yo soy una persona sanguínea. Pero bueno, me parece una teoría muy interesante para comenzar con la explicación de la personalidad. Además, como que son muy, no sé, como naturalista, como que se van por este camino de los elementos y las sustancias del cuerpo. ¿Te parece si hablamos de otra teoría sobre la personalidad? Claro, ahora iremos con la frenología y los inicios de la medición, entre comillas. Esta práctica fue muy popular durante el siglo XIX y había una relación directa entre las funciones intelectuales y el carácter de una persona en relación con la forma de su cráneo. Joseph Gall, que fue el principal personaje en esto de la frenología, decía que el cerebro estaba formado por numerosos órganos y que cada uno estaba vinculado a una facultad, ya fuera algo positivo, como ser inteligente, o algo negativo, por ejemplo, ser violento. Me dices esto de entre comillas por la forma del cráneo, ¿verdad? Sí, pues básicamente tomaban las medidas de tu cabecita y, por ejemplo, si tenías una frente grande, una frente prominente, que era donde residían los órganos perceptivos, indicaban un intelecto impresionante, mientras que una protuberancia en la corona era signo de un fuerte sentido de la moral. En ese tiempo se tomaban muy en serio esta teoría. Llegué a leer que incluso eran fundamentales para escoger esposa. Un poco cuestionable hoy en día. Era una sociedad en la que se creía que la sexualidad femenina debía regularse cuidadosamente. Incluso los manuales frenológicos sobre el matrimonio resultaron increíblemente populares. Tampoco me parece que sea el mejor método de elegir esposa. Hoy en día la personalidad es importante, pero tal vez medir la cabeza no sería la primera opción. Hablemos de algo más contemporáneo, las teorías psicodinámicas, por Sigmund Freud, mejor conocido como el padre del psicoanálisis. He oído de ella. A día de hoy, muchos psicólogos clínicos aún la utilizan para describir a su paciente, o incluso en otras áreas de la psicología, como el reclutamiento de personal. Esta teoría nos dice que la personalidad de una persona está influenciada por fuerzas o procesos mentales que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia, es decir, ocurren en nuestro subconsciente. Estos procesos pueden ser emociones, deseos, impulsos o recuerdos que no estamos completamente al tanto de manera consciente, pero que de todas formas influyen en nuestra manera de ser y comportarnos. Estás en lo correcto. Bajo este supuesto, la persona posee tres estructuras. La primera de ellas es el ello. Es totalmente inconsciente y se interesa en satisfacer nuestros deseos. La segunda estructura es el yo, el que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente. Este busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo y actúa bajo el principio de realidad. Finalmente está el superyo, que es como un guardián moral, por lo que tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones moralmente aceptadas. Imaginemos esta típica escena de las caricaturas en donde tienes que elegir una de las dos opciones. Sale tu angelito y tu diablito flotando sobre tus hombros. El angelito sería el super yo y el diablito sería el ello. Y el yo eres tú tratando de escoger qué decisión tomar. Interesante. En este sentido, el diablito es una persona impulsiva que se deja llevar por sus impulsos dirigidos a satisfacer sus deseos inmediatos. Aquella persona que no asiste a clases por irse de fiesta, que come lo que quiera en cualquier momento y que en general no mide las consecuencias de sus actos. Pero no todo es negativo. También se les describe como personas espontáneas, muy creativas y amigables. Justo, Kat. Y por otro lado, el angelito sería todo lo contrario. Finalmente, creo que el yo, un poco más inclinado hacia el superyo, toma en cuenta a llegar a satisfacer sus necesidades, pero de una forma responsable, siendo realistas de acuerdo al contexto. Me parece bien. Creo que encaja con tu forma de ser, muy responsable. Me parece importante mencionar que el papel del superyo está enfocado en los principios éticos y morales socialmente aprendidos, y actúa como una personalidad protectora, aquella persona que impone su punto de vista por protegerse a sí mismo y a otros. Pobrecito del yo, que actúa como mediador entre los dos extremos, que son el ello y el superyo.
Me parece un poco imposible que haya una persona que encuentre un equilibrio entre sus impulsos y las normas sociales, pero creo que la mayoría del tiempo les mostramos a las personas una personalidad que no es la nuestra, así como las máscaras que mencionamos al inicio. Exacto. Ahora sí que, en fin, la hipotenusa. Pasemos a otra teoría, la teoría humanística. Ay, esa teoría me motiva muchísimo. Está muy linda. Pues su autor, el psicólogo Carl Rogers, enfatiza la libertad de los individuos para tomar el rumbo de nuestras vidas. Según Rogers, nadie está determinado por supuestos biológicos o ambientales, sino que destaca la tendencia humana al desarrollo personal y autorrealización. De escucharte decir eso ya me motivé, y a todos nos hace falta. Cuéntanos más, por favor. Siempre es bueno escuchar que tenemos el control de ser mejor persona. Con gusto, Kat. Antes que nada, permíteme explicarte brevemente que Maslow también es importante dentro de esta teoría, ya que de acuerdo con su pirámide de necesidades humanas, para aspirar a las metas de autorrealización, antes han de cubrirse las necesidades anteriores, como la alimentación, la seguridad, etc. Por ejemplo, solo nos preocupamos de temas relacionados con la autorrealización si estamos seguros de que tenemos comida asegurada, buenas horas de sueño, un trabajo estable, seguro médico y unas amistades que nos aceptan y que nos apoyan. Y también las personas de nuestro alrededor reconocen nuestros logros. Es entendible. Difícilmente he tenido ganas de ser la alumna estrella si solo dormí 4 horas y no he comido nada. No me puedo concentrar. Solo pienso en comerme una tortita de pierna de dudosa procedencia o un guajolocombo. Me pasa igual. Por lo tanto, si tenemos cubiertas estas necesidades, podemos pasar a la autorrealización. Y según Rogers, las personas altamente funcionales están definidos por 5 características principales, que son, en primer lugar, la apertura a la experiencia. Es decir, sabe lo que siente y no lo evita, lo gestiona y mira un panorama de posibilidades. En segundo lugar, adoptar un estilo de vida existencial. Es decir, nosotros somos quienes le atribuimos el significado a los sucesos que observamos en la vida cotidiana. De esta forma, podemos vivir de una forma creativa y espontánea. En tercer lugar, la confianza en uno mismo. Si tú conoces tus fortalezas, debilidades, logros y fallos, las críticas destructivas carecen de valor. En cuarto lugar, tenemos la creatividad. En quinto lugar, la libertad de elección, pues de este modo nosotros asumimos libremente nuestro camino. Muy interesante. Sin duda alguna saldré bastante motivada de aquí. Y bueno, tomando mi libre albedrío, decido que es hora de pasar a otra teoría, ¿no te parece? Estoy de acuerdo, Kat. Creo que esta teoría nos sirvió mucho como una reflexión. De igual forma, espero que les sea útil a todos nuestros escuchas. Pasemos a la teoría de los rasgos. Esa me la sé muy bien. Fue propuesta por Raymond Gattel, quien consideraba que la personalidad podía ser estudiada y organizada, que se compone de un conjunto de rasgos generales, en los cuales algunos predominan más que otros. Existen 16 factores básicos, los cuales son factor A, afectividad, la cual hace referencia a nuestra disposición a las relaciones interpersonales. Factor B, razonamiento, midiendo la capacidad intelectual entre abstracta y concreta. Factor C, estabilidad, es decir, la capacidad de adaptación del individuo al ambiente. Factor E, dominancia, que evalúa el nivel de dominancia o sumisión en las relaciones sociales. Factor F, impulsividad, es decir, el nivel de entusiasmo en el contexto social del individuo. Factor G, conformidad grupal. Este está interesante y básicamente es hasta qué punto se apegan estos individuos a las normas morales. Factor H, atrevimiento. ¿Qué tanto disfrutan situaciones de riesgo y adrenalina? Factor I, sensibilidad, que podría definirse como el típico versus entre emociones y racionalidad. Factor L, suspicacia. ¿Qué tanto confiamos o desconfiamos de los demás? Sabi, por favor continúa. Me estoy identificando de tan solo leerlos. Con gusto, Kat. Es inevitable que a veces leemos estos factores y con tan solo leerlos sepamos hacia dónde nos inclinamos. Continuamos con el factor M, imaginación, el cual, como su nombre lo indica,
Describe que personas tienden a sumergirse en sus pensamientos de una forma creativa, pero a veces de forma poco convencional. Factor N. Astucia. Mide que tanto las personas ocultan o muestran ciertos rasgos de personalidad. Factor O. Culpabilidad. La tendencia a hacerse o no responsable de sus actos y hasta qué punto. Conozco a muchas personas que carecen de este factor. A partir de aquí van a sonar un poco repetitivos los nombres. Ignoremos que ya dijimos factor muchas veces, pero es importante que tengamos atención en esta parte para no confundirnos. Perdón que te interrumpa. Es que me dio mucha gracia lo de factor O. Yo también conozco a varios que carecen de este factor. Si gustas, te puedo apoyar con los siguientes. Muchas gracias, Kat. Bueno, seguimos con el factor Q1, rebeldía. Mide la predisposición hacia el cambio y la apertura mental. Factor Q2, mide el grado de dependencia o Factor Q2, mide el grado de dependencia o independencia personal. Factor Q3, autocontrol, que se refiere al autocontrol emocional y comportamental. Y, por último, factor Q4, el cual mide el nivel de tensión o ansiedad nerviosa del sujeto. Ahorita yo te podría decir que claramente me identifico con el factor Q4. Son muchos factores que incluso para mí son difíciles de memorizar. Pero no se preocupen nuestros oyentes. Pueden volver a escuchar nuestro episodio si los quieren recordar. Sí son bastantes, pero me parece que evalúa rasgos muy puntuales de la personalidad y que definitivamente se ven reflejados en la conducta del individuo. Y cabe destacar que en esta teoría podemos encontrar que los síntomas son los rasgos de personalidad anormales. Efectivamente, según esta teoría, somos un conjunto de factores, algunos más adaptativos que otros. Me agrada. Podemos ir relacionando desde ahora cómo estas teorías influyen en los instrumentos de la personalidad que utilizamos en nuestra bella carrera. Así es, Kat. Ahora hablaremos de la teoría factoralista. Tomando en cuenta que la personalidad es un conjunto de factores, las teorías factoriales de personalidad hacen uso del análisis factorial como técnicas estadísticas para identificar las dimensiones básicas que configuran la personalidad, para formular variables que expliquen la complejidad de la conducta humana manifestada. Justamente, para explicarnos mejor, en cuanto a la técnica estadística de esta teoría, se refiere a que el análisis factorial investiga la conducta individual de los miembros de un conjunto grande, utilizando múltiples puntajes obtenidos de cuestionarios, estimaciones, pruebas en diferentes situaciones o cualquier otra herramienta que permita una evaluación cuantitativa y relevante del comportamiento. Y es aquí, damas y caballeros, donde surge el modelo de los 5 grandes, Big Five, que menciona 5 rasgos principales. Factor O, apertura a nuevas experiencias. Factor C, ser consciente o responsable. Factor E, extroversión. Factor A, amabilidad. Y finalmente el factor N, neuroticismo. Antes de continuar, expliquemos cada uno de los 5 grandes. El factor O, apertura a la experiencia. Se refiere a la apertura a nuevas ideas, la creatividad y la imaginación. Por ejemplo, una persona con alta apertura a la experiencia podría estar interesada en viajar a países desconocidos, probar nuevos tipos de comida o aprender a tocar un instrumento musical. En cambio, una persona con baja apertura a la experiencia podría preferir quedarse en casa, comer siempre los mismos alimentos y seguir la misma rutina diaria. Vaya, con ese factor me quedo pensando en cuál entraría yo. A veces me gusta probar cosas nuevas y al final del semestre solo quiero estar en casa y acabar proyectos finales. A veces el contexto afecta estas preferencias, pero lo importante es tu inclinación de acuerdo a tu personalidad. Por otro lado, el factor C, de conciencia o responsabilidad, se refiere a la organización. Se me ocurre un ejemplo. Un estudiante con alta conciencia podría ser muy puntual, siempre cumplir con los plazos y tener su espacio de trabajo bien organizado. En cambio, una persona con baja conciencia podría ser más desorganizada. Se le van siempre los pumabuses por no ir con tiempo a la universidad y olvidarse de las tareas importantes o llegar tarde a las clases, ¿no es así? Efectivamente. Sobre el factor E,
Este factor se refiere a la sociabilidad y a la energía. Por ejemplo, una persona con alta extraversión podría ser muy sociable, querer ir a la graduación de su generación y a otros eventos sociales y tener muchos amigos. En cambio, una persona con baja extraversión podría preferir leer un libro en casa o celebrar su graduación con una pequeña comida en familia, en lugar de asistir a eventos sociales con muchas personas. Buen ejemplo. He oído que muchos están pensando en qué hacer al respecto con su graduación. En fin, el factor A, amabilidad, se refiere a la empatía y a la cooperación. Por ejemplo, una persona con alta amabilidad podría ser muy compasiva, ayudar a los demás en situaciones difíciles y tratar a todos con respeto. En cambio, una persona con baja amabilidad podría ser menos considerada con los sentimientos de los demás y preocuparse más por sus propios intereses. ¡Ah, qué difícil! En mi caso, soy la primera con mis amigos y la segunda con la gente descortés. Por último, el factor N, neuroticismo, se refiere a la estabilidad emocional. Por ejemplo, una persona con altos niveles de neuroticismo podría sentir ansiedad y preocupación por cosas que otras personas no consideran una amenaza real, como hablar en público o enfrentar situaciones nuevas. Creo que eso suele variar mucho, ya que cada quien enfrenta sus propios miedos con las herramientas personales que tiene al alcance. Por ello, es importante asistir a terapia y aprender estrategias de afrontamiento y relajación. Así es, por eso la psicología es tan fascinante. ¿Te parece si empezamos a hablar un poco más en profundidad sobre la medición? Creo que entre tantos humores, diablitos, angelitos y factores, olvidamos mencionar los métodos de evaluación. Sí, me parece bien. Pero creo que antes es importante recalcar que no hay un instrumento único para evaluar la personalidad, porque cada teoría tiene su propia forma de evaluación. Así que para elegir la prueba que vayamos a aplicar, es necesario tener en cuenta el contexto y bajo qué teoría la haremos. Y hay que ser realistas. La personalidad es un constructo difícil de evaluar. No es como que vamos a poner etiquetas a las personas dependiendo de qué puntuación obtengan en una escala de una prueba. También hay que tomar en cuenta la historia de vida de la persona. Así es, no siempre vamos a conocer toda la vida de las personas. Es por eso que nosotras como psicólogas debemos de tomar en cuenta desde el primer contacto con la persona, la entrevista y hacer uso de nuestras habilidades como la observación y la escucha. Una de las pruebas que considero se puede utilizar en múltiples ámbitos es el MMPI, Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, que utiliza como marco teórico la teoría de los rasgos de la que ya hablamos. Esta evalúa características de la personalidad resaltando perturbaciones y anormalidades. Estoy totalmente de acuerdo. Es una prueba de autoaplicación y los beneficios que tiene es que permite hacer una evaluación objetiva de algunas de las dimensiones más importantes de la personalidad, desde factores que se encuentran en la salud, sensibilidad, familia, hábitos, ocupación, fobias, educación, además de adaptación personal y social. Otro de los instrumentos más utilizados es el PAI, Inventario de Evaluación de Personalidad, que desde su invención fue considerado como un instrumento innovador porque evalúa las características de la personalidad más relevantes en escenarios clínicos y forenses. Algunas ventajas del uso del PAI incluyen que, a pesar de todas sus escalas y en relación con la cantidad de información relevante que se obtiene, escalas clínicas o de escalas, requiere una relativa brevedad para su aplicación. Como menciones rápidas, tenemos otros instrumentos que nos ayudan a evaluar la personalidad, como el MCMI-3, Inventario Clínico Multiaxial de T. Milón, que evalúa rasgos de personalidad y psicopatología correspondientes a las categorías diagnósticas del DSM. También está el CPS, Cuestionario de Personalidad Situacional, que evalúa rasgos de personalidad y tendencias comportamentales en situaciones laborales, sociales o personales, o algunos como el BIP, Inventario Bochum de Personalidad y Competencias, que evalúa competencias y dimensiones esenciales en la predicción del éxito laboral. Pero bueno, lamentablemente eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado al máximo este fascinante viaje a través del tiempo. Nos vemos la próxima. Adiós.